Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Como ya lo saben, yo soy el ingeniero Maglar y estoy aquí para hablar sobre el tema 3 de esta semana, que es las topologías de red, telefonía, microondas, satélites y fibra óptica. Como lo hablamos o como lo hablé la semana pasada, tenemos diferentes tipos o diferentes eh, conexiones de telecomunicación. Dentro de estas telecomunicaciones pues tenemos las comunicaciones en redes, en las cuales, disculpen, me estoy acomodando el micrófono, en las cuales pues tenemos distintos tipos o topologías o maneras en las que se conecta una red, que fue la tarea que les encargué esta semana, que buscaran sobre las topologías de red. En este punto estamos hablando de redes LAN, que también fue una de las tareas que les encargué, LAN, WAN y MAN, que como ustedes lo leyeron o como ustedes ya lo pasaron y lo comprendieron, LAN es red, una red local, una red WAN es una red inalámbrica y una MAN es una red más amplia. Entonces, tenemos distintos tipos de conexiones o de interconexiones, porque como lo dice aquí, topología, en palabras simples, es el conjunto de nodos interconectados. Entiéndase como nodo cada equipo o cada dispositivo que pueda estar conectado en la red. Ojo, cada dispositivo no necesariamente tiene que ser una computadora, una tablet, un teléfono. También en la actualidad tenemos impresoras, copiadoras, multifuncionales, inclusive dispositivos de juegos que se conectan a la misma red mediante cable o mediante el Wi-Fi o el Bluetooth, que también se considera como estar dentro de la red. Entonces, yo les pedí, mejor dicho, que buscaran sobre las topologías de bus, estrella y anillo. Sin embargo, bus, estrella y anillo no son las únicas topologías que existen. Como lo pueden ver ahí en la imagen, también en la parte de abajo dice árbol, malla, doble anillo y mixta. Sin embargo, estas son desprendimientos de las tres principales, que son bus, estrella y anillo. Actualmente todavía se siguen utilizando estas, como la de árbol, malla, doble anillo y mixta. Sin embargo, son derivaciones de las tres principales. Entonces, entender sobre las tres principales es entender sobre las demás. Inclusive, eh, algunas de ellas ya no se usan por la elevación de costo y demás. Ahora, aquí tenemos que entender las ventajas y las desventajas de cada una. Todo va a depender la conexión de tu red, de la infraestructura que tengas, también de lo que vayas lo que te vaya a aportar una red u otra, que ahorita vamos a ver, y más que nada la pericia de la persona que se va a encargar de hacer estas conexiones, porque puede derivar en muchas conexiones, como lo podemos ver, y pueden ser inútiles a largo plazo o muy beneficiosas a largo plazo también. Ahora, vamos a ver algunas de las ventajas de bus. Como lo pueden ver ahí, ventajas y desventajas de topología de bus. No las voy a hablar todas, solamente voy a tocar las que creo yo son más importantes. En cuanto a las ventajas de bus, tan simple, si algo se daña, si una computadora se desconecta o esta falla, es muy barato y muy fácil de arreglar este tipo de topología. Eh, para que entiendan esta topología de bus, son como las series de los foquitos de Navidad. Eh, yo tengo un foquito o una serie de 10 foquitos. Todos prenden, titilan, trabajan muy bien, hacen sonidito, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa si una se daña? Yo puedo retirar ese foquito y cambiarlo por otro
porque dentro de la guía, como ustedes ya han comprado, vienen 3 o 4 foquitos extra, o inclusive puedes comprarlos y puedes añadirlos y puedes cambiarlos sin que te cueste tan caro. De la misma manera, en la topología de bus es muy barato hacer cambio de una línea, o en su caso el reemplazo del equipo o computadora, obviamente tomando las debidas precauciones, ¿no? Más que nada estas ventajas tienen que ver con lo económico, porque es mucho más barato hacer un cambio de una línea. Pero ahorita vamos a ver una de las ventajas, que por ejemplo, las computadoras de la red no generan, perdón, la señal, sino que se transmite o es generada por el cable y ambas resistencias de los extremos. Es decir, que ellas no emiten, sino que están aportando a la red mediante cada nodo. Cada nodo, les repito, es cada conexión. Ahora, otra de las desventajas que sí tiene, que es, yo creo, la que define toda esta topología, es que si alguien desconecta alguna computadora o un cable falla, a pesar de que es muy barato cambiarlo, pero sí, es muy barato cambiarlo y se cambia muy rápido. Lo malo es que al fallar uno, no importando que sea el primero, el del medio o el último, todos los demás van a dejar de recibir señal, o todos los que están hacia adelante no van a dejar de recibir señal, como pasa en los foquitos navideños. Uno deja de funcionar y de ahí en adelante ninguna de esa misma línea sigue funcionando. ¿Por qué? Porque ya no está recibiendo información y está recibiendo la señal del internet. Esta es una de las principales fallas de esta topología de bus. Una línea falla o un equipo falla, sí, se cambia rápido, pero mientras o en ese transcurso de la falla no vas a tener red en la línea siguiente, ¿no? Entonces, esa es una de las que yo considero las principales fallas. Ahora, estrella. También tenemos ventajas y desventajas. Obviamente podemos ver que unas son más que otras, pero bueno, voy a leer la que yo creo es la mejor ventaja de esta topología. Dice que a comparación de las topologías de bus y anillo, si una computadora se daña, el cable se rompe, las computadoras conectadas a la red siguen funcionando. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque al agregar una computadora a la red es muy fácil, ya que es lo único que hay que hacer es conectarle en un hub y un switch. Hub y switch. El hub y el switch son dispositivos que nos permiten administrar una red o una serie de nodos en una red, lo cual nos permite tener mejor administrada la red, compartir secciones de la red. Si por ejemplo, y a ustedes tal vez les sucede a algunos en su trabajo, ustedes tienen una computadora asignada, entonces yo, que soy el ingeniero en sistemas, puedo decir que a tu máquina solamente te lleguen, no sé, 1 mega de información, y solamente 1 mega en todo el día. O puedo bloquear accesos de tu red, como por ejemplo que no puedas entrar a YouTube o que no puedas entrar a Facebook. Entonces, esta red nos permite hacer ese tipo de administración, porque podemos utilizar estos dos aparatos, pero tanto el hub como el switch me van a permitir administrar esta red, y por lo tanto me puede permitir añadir más redes a mi red, o añadir más máquinas sin ningún problema. Si una pieza o parte se daña, yo puedo retirar ese equipo de la red y los demás equipos van a seguir funcionando. Es más, ni siquiera se van a dar cuenta que ese equipo no está. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de la topología de estrella. Pero aquí hay una gran desventaja. Si el hub o switch deja de funcionar, ninguna de las computadoras tendrá conexión a internet. Aquí, a pesar de que, por ejemplo, en la de bus, si la de en medio fallaba, las demás igual no iban a tener, pero la otra mitad sí. Entonces aquí, si el hub o el switch se queman, se dañan, te lo roban o demás, todo el equipo o toda la red va a dejar de funcionar, y tienes que comprar otro y configurar el nuevo hub y switch dependiendo del número de máquinas y el número de redes que tengas instaladas. Entonces sí es algo de pensarse en esta
topología de estrella. Vamos con la siguiente, que es anillo. En la topología de anillo, las ventajas y desventajas, la principal ventaja, creo yo, es que cada estación recibe los datos y se retransmiten al siguiente equipo. En esta topología los datos fluyen mucho más rápido. Hay muy poco embotellamiento de información, bueno, que de hecho también es una de las ventajas, y al decir embotellamiento es que la información fluye rápido, y tanto puede ir de ida o vuelta sobre todos los equipos y tomando la velocidad de los equipos sin perder tiempo en llegar. O sea, la información llega mucho más rápido que en las otras topologías. Como desventaja, como están unidos, y si falla un canal entre dos nodos, falla toda la red. Es decir, cortamos un cable o pisamos un cable y se troza, todos los demás se quedan sin red. Aquí no hay uso de switch ni hub. Entonces, esas son las principales ventajas y desventajas de bus estrella anillo. Yo les voy a dejar esta diapositiva o este video para que ustedes lo vean, lo pueden detener, lo puedan copiar o puedan agregarlo a su tarea. No es necesario que me la manden. Yo les he dejado diapositivas para que ustedes estudien. Para los que tienen impresora, pueden imprimirlas y pegarlas en el cuaderno para que la guarden. Repito, no es necesario imprimirlas. Solamente la tarea que yo les encargue y que les diga, mándenmela, eso es lo que quiero que me manden. Mientras, no. Ahora, el siguiente tema, que son telefonía, microondas y satélite, lo voy a hablar algo muy rápido para que sea entendible. Yo sé y entiendo que ustedes son administradores y que tal vez todas estas no sé, tecnologías o no es su especialidad, vaya, y a lo mejor algunos no entiendan estas partes, y estoy tratando de hacerlo un poquito más resumido para que sea más entendible para todos, a palabras simples. Ahora, la telefonía, como ustedes ya lo saben, es un método para comunicarse a larga distancia. Esta comunicación a larga distancia, como lo hablábamos también en los primeros temas, es mediante comunicación por señales analógicas que van viajando por medio de la electricidad para poder emitir el sonido mediante los megahertz. Como lo dice aquí, la palabra teléfono o telefonía a su vez está compuesta de dos palabras griegas que significa lejos y hablar, ¿no? Hablar de lejos, ¿no? Entonces, esta tecnología más que nada emite señales para la comunicación por cable coaxial o cable de cobre, ¿ok? También se retransmite en sus señales, que es la siguiente punto, se retransmite, se modula y se vuelve a enviar para las transferencias o para las distancias más largas, que son los otros dos puntos. Microondas. Las microondas son las ondas electromagnéticas definidas en un rango de frecuencia determinado, generalmente entre 300 y 300, aquí de 300 MHz a 300 GHz. El rango de las microondas terrestres, perdón, el rango de las microondas están influidos en las bandas de radiofrecuencia y concretamente en las UHF o las de banda de alta definición, o las ondas de radio como las que usa Motorola en repetidores, en antenas y demás. Las microondas también se utilizan en la telefonía debido a las distancias. Cuando no hay un cableado, las ondas de microondas retransmiten esta señal de telefonía para un alcance mayor, que es lo que hacen dentro de territorios nacionales. En manera mundial, pues utilizamos un satélite, que como ustedes lo saben, un satélite es un aparato que orbita la órbita terrestre, válgame la redundancia. Este aparato de alta tecnología actúa como un repetidor que recibe las señales enviadas desde una estación terrestre y estas señales las envía en modo de microondas o en señal de microondas
el satélite la recibe y la retransmite a todos los satélites utilizando los campos terrestres y, y la órbita terrestre para poder abarcar todo. Ahora, no, cuando tú lanzas, o cuando ustedes, o cuando el gobierno lanza un satélite, no solamente ese satélite se ocupa para una señal, sino que utiliza los satélites que están anclados o están orbitando para poder alcanzar otros puntos y poder retransmitir la señal. De otra manera, se tiene que esperar a que ese satélite pase por ese sector o esa zona para poder emitir una señal de imagen o de voz. Por eso a veces escuchamos que dicen que estamos fuera de rango, porque el satélite no está ubicado en el punto en donde podemos tener una señal óptima. Tenemos dos tipos de satélite, que son los satélites pasivos, que se limitan a reflejar. Como les decía, cuando lanzan un satélite hay el tipo que es el que emite la señal o amplifica la señal que viene desde la Tierra en ondas, en microondas, y retransmite a los otros que son pasivos, que solamente se dedican a reflejar la señal para alcanzar los lados en donde uno de los satélites no alcanza a enviar la señal debido a la distancia de la Tierra o la ubicación de la Tierra. Ahora, la fibra óptica. Yéndome del otro lado, en esto que hablábamos de la telefonía, microondas y satélites, a final de cuentas son tecnologías que aún se utilizan, pero que ya estamos empezando a, sobre todo las telefónicas y las microondas, estamos empezando a dejarlas de usar, porque ya empiezan a ser tecnologías que transmiten señales muy lentas y que tienen mucha pérdida de señal o ruido. El ruido, como me parece que les comentaba, es una atenuación o una señal que no está llegando como debiera ser, sino que tiene una señal que es una interferencia de señal, es un pequeño ruido en el fondo. Entonces, tenemos este tipo de comunicación que es, o este tipo de cableado o de señal o de transmisor, que es la fibra óptica. La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos, un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir, tal cual como lo dice. La fibra óptica es una pequeña vara o una pequeña fibra de vidrio o de plástico muy fino e increíblemente increíblemente delgado, por el cual viajan pulsos de luz. Y obviamente, como pueden entender, la luz viaja mucho más rápido por estas fibras, y por lo tanto pueden emitir señales mucho más rápidas, pueden emitir información de manera mucho más rápida, pueden transmitir mucha más información, muchos más datos. Sabemos bien que entre Europa y América, entre el mar o sobre el mar o por debajo del mar, pasa un cable enorme de fibra óptica, el cual está conectando o enviando señales para poder transmitir internet desde estos puntos. Inclusive es mucho más rápido que las transmisiones por satélite. La fibra óptica viaja a velocidades de pulsos de luz. Entonces, mientras los pulsos de luz sean constantes, la intensidad de la señal va a ser siempre amplia. ¿Ok? Tal vez nosotros, por ejemplo, aquí en lo que es Altamira, en la zona conurbada, Altamira, Tampico y Madero, Easy, por ejemplo, maneja todas sus interconexiones o todas sus señales digitales mediante fibra óptica. Telmex también maneja en algunas zonas o sectores, aunque no lo parezca, maneja señales de fibra óptica. Entonces,
tenemos que la fibra óptica es una de las emisiones o una de las transmisiones muy rápidas en la actualidad. También tenemos las señales Wi-Fi. Sin embargo, las señales Wi-Fi como la 5G y la 4G son novedosas todavía, y todavía tenemos un límite de señal. No tenemos tan buena señal como lo podemos tener en una red de fibra óptica, debido a que seguimos teniendo la pérdida de señal por la transmisión de datos, que no es constante, debido a las señales y el ruido y la atenuación. Ok, espero que haya quedado claro estos temas. Sigan al pendiente de las tareas y de la actividad que voy a poner el día de hoy, para que se ganen por ahí algún punto extra, y para saber si pusieron atención. Por ahí también voy a hacer unas preguntas. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero verlos en sus temas, y espero que verlos o escucharlos la próxima semana. También voy a subir por ahí lo que les voy a pedir para su proyecto. Ok, para mí fue un gusto verlos o escucharlos. Hasta mañana. Bye.